Hoy tenemos el honor de recibir a doña Silvia Lara, ministra de Trabajo, muy buena amiga, para hablar del tema más importante de este país, que es cómo mejoramos el empleo, cómo creamos más oportunidades, cómo levantamos este país, porque la reactivación no ha llegado. Tenemos serios problemas estructurales en la parte educativa. Los puestos de trabajo que se abren continuamente es en zonas francas y en una serie de actividades donde se requieren precisamente grandes especializaciones y yo tengo mis preocupaciones muy grandes de la educación. Todavía más preocupado cuando veo que el 70% de los que salen de colegios públicos no tienen nivel de inglés para poder ir y el inglés no se aprende de viejo, eso cuesta más. Y ahí hay que hacer una gran transformación. No hay maestros o profesores de inglés, no hay escuelas públicas bilingües, ¿verdad? Tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas pero yo creo que el problema más serio, de verdad, estructural, es el MEP, una institución que no se transformó, no hizo los cambios que tenía que hacerse, un Consejo Superior de Educación que está secuestrado prácticamente y un ministerio que está enquilosado. En otra época se quedó para los años 70 y estamos en otro siglo. Por esto se llama este programa Reto Siglo XXI. Y eso es lo que queremos hablar, porque todo el mundo promete que va a mejorar el empleo, pero la informalidad aumenta, las cargas sociales son inmanejables, los trámites son imposibles, ¿verdad? Hasta para asegurar a una muchacha en la caja del Seguro Social uno dura, no sé, una semana, 2 semanas haciendo papeles todavía. Y eso es lo que tenemos que hacer, el gran cambio. El gran cambio tiene que ser hacer todo un cambio de mentalidad. Me parece una transformación complicada y el debate de los candidatos debería centrarse en eso, o sea, en cómo logramos, porque nosotros no podemos competir, y yo fui fabricante de ropa, y me salía a tiempo cuando llegaron las primeras confecciones hechas en China, y me di cuenta que yo no podía competir con los chinos, ¿verdad? O sea, no podía pagar ni la tela prácticamente. Perdí plata, pero me salía a tiempo, digamos. Pero con artesanías, con cambios de esos no lo vamos a lograr. Con turismo sí podemos lograr grandes posicionamientos, un buen posicionamiento, y podemos con la construcción también, pero no, y el comercio lógicamente, que es un dinamizador de la economía, pero también con esta pandemia el comercio fue muy afectado, el turismo se fue al 50%, ¿verdad? Y ahora con esta pandemia, con este nuevo anuncio que nos están dando, pues me preocupa mucho, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Pero en fin, ahora Silvia, a ver usted qué es la que... Bueno, Juan, muchísimas gracias por la invitación, porque es una oportunidad para abordar el tema del empleo de una manera seria, profunda, sobre todo delineando los desafíos más estructurales, lo que realmente está en el fondo, porque es que si no entramos en ese debate, vamos a seguir haciendo lo mismo. Exactamente, y esta es una gran oportunidad para esto. Entonces yo quisiera plantear lo siguiente: el 80% de los ingresos de los hogares en Costa Rica provienen de la participación de las personas en el mercado laboral. Entonces, reducir la pobreza, que se mide por los ingresos de los hogares, y reducir las brechas de desigualdad de ingresos, que es como medimos la desigualdad en Costa Rica, depende en lo fundamental, reducir esa pobreza y desigualdad depende en lo fundamental de lo que sucede con los ingresos de los hogares, y eso, como digo, depende de lo que pasa en el mercado laboral, ¿verdad? Uno puede aquí pensar que es que vamos a reducir la pobreza y la desigualdad con unos programas sociales subsidios, y con subsidios. No. Eso no eso no mueve la aguja.
Para un sector de los hogares, sobre todo el 20% más pobre, es fundamental porque... Para sobrevivir. Claro, absolutamente, y para que los chiquitos continúen yendo a la escuela, etc. Eso es fundamental. Pero más allá de eso, no mueve la aguja. Los programas sociales no mueven la aguja. Lo que mueve la aguja es lo que sucede en el mercado laboral, ¿verdad? Estamos clarísimos ahora. Y por eso me interesaba mucho, además, especialmente tener esta conversación con usted, porque nos podemos quedar aquí en una gran discusión de los números del mercado laboral y que cuántos desempleados hay, pero no es eso. Yo quisiera dar el siguiente paso que tiene que ver con lo que usted está planteando también, y es, no podemos pensar el mercado laboral como una cosa ajena a la estructura productiva y a la matriz productiva. Y yo le quiero dar unos datos que son realmente alarmantes en relación con esa estructura productiva y esa matriz productiva en Costa Rica. Estos son datos de Mideplan, del Ministerio de Planificación y Política Económica, que hizo públicos en marzo de este año cuando lanzó la Estrategia Económica Territorial, ¿verdad? No me voy a meter en eso puede ser otra conversación muy interesante, pero vean, en el 19% del territorio que representa la región central del país, 19% del territorio, está ubicado el 80% de la población de este país. En la GAM. Sí, es un poquito más grande que la GAM, región central. Entonces, el 80% de la población está en el 19% del territorio, pero bueno, todavía uno dice, bueno, pero vea, el 95% de las empresas está ubicado en el 19% del territorio. El 67% de la población ocupada de Costa Rica trabaja en ese 19% del territorio. El 69% del valor de las exportaciones se origina en ese 19%. El 84% de las universidades y sus sedes están ubicadas en ese 19% del territorio nacional. El 91% de las empresas y centros de investigación y desarrollo están ubicadas en ese 19%. Don Jorge, somos un país 80-20. Dígame, ¿cómo genera usted empleo fuera de ese 19%, con un aparato productivo, con ese nivel de concentración en tan pequeño espacio? Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo generamos empleo entonces en esos otros territorios donde urgen empleos para generar los ingresos que los hogares requieren con una estructura productiva en esas condiciones? Si como país no le entramos a esa discusión, vamos a seguir en el tema de que no hay empleo y que si hay empleo y que para quién empleo. Entonces, a mí me interesa mucho poner sobre la mesa el tema de la estructura productiva de este país. Lo que pasa es que, vamos a ver, hicimos un país que está concentrado, como usted dice muy bien, en ese, pongámosle 20% del territorio. Lo que pasa, si hay algunas universidades se fueron a la periferia, muy pocas, ¿verdad? Muy pocas. La calidad de la mano de obra es para otro tipo de desarrollo. O sea, en turismo, por ejemplo, yo puedo hablar de Guanacaste. Guanacaste tiene un gran potencial, lógicamente, agrícola, ganadero, pero eso no es de mucha ocupación. Pero el desarrollo más importante es el desarrollo turístico, ¿no? Pero a mí me ha tocado estar en ese campo turístico en Guanacaste, donde los permisos es imposible, el agua es algo sagrado y teniendo agua como teníamos nosotros que en el Arenal y podemos darle a todo Guanacaste agua, no se ha hecho. Llevamos 20 años hablando de un proyecto que tenemos ahí. Y la agricultura no es intensiva tampoco en mano de obra, y si en mano de obra también es de muy... o sea, no se requieren grandes habilidades. Sí. Y más bien ahí nosotros en las zonas agrícolas traemos mano de obra de Nicaragua, ¿verdad? Igual que para la construcción, ¿verdad? Entonces, zonas, yo diría que si usted me pregunta cuáles zonas podrían... Bueno, conozco gente que hizo una zona franca en Punta Arenas. En Caldera. Sí, interesante. Hay un clúster aeroespacial, por ejemplo, en la región Choroteca, en Guanacaste. Sí. Hay un clúster de tecnologías de la información y la comunicación en la zona norte. Entonces, lo que interesante... En la zona norte sí se puede. En San Carlos. Porque ahí hay, de verdad que hay muy buena mano de obra. Claro.
Ahora, pero eso requiere que tengamos un Estado y gobiernos que de verdad crean que hay que desarrollar políticas de desarrollo productivo, sí, claro, deliberadas para provocar ese tipo... Y posiblemente subsidiado, porque no hay cosas que... Es que si no se incentivan, no salen. Si no se incentiva, no se sale porque los costos, digamos, eléctricos son muy altos, ¿verdad? La mano de obra también... Por lo menos para ese arranque, por ¿verdad? lo menos, bueno, es que, vamos a ver, un modelo que hicieron los chinos fue muy interesante, cómo fueron ellos creando esas zonas francas, esas zonas de desarrollo. Claro. Igual en Corea, igual están haciendo todos los países asiáticos. Pero, a ver, con gobiernos que creían que debían haber políticas de desarrollo productivo, pero es que este país en los últimos 20 años, en los 20, 25 años, lo que definió hace 25 años era que el mercado se iba a encargar, que lo dejáramos, que el mercado acomodaba los factores de la producción. Bueno, no sucedió. Aquí además quisiera agregar un elemento, y es que ha habido crecimiento económico. Incluso Costa Rica ha crecido a tasas del PIB, el Producto Interno Bruto, por encima del promedio de América Latina. Pero cuando uno va y asocia ese Producto Interno Bruto a la creación de empleo, lo que ve es, como lo que dice el Estado de la Nación, hay una desconexión entre crecimiento económico y empleo. Bueno, no podemos continuar simplemente apostándole al crecimiento económico en general. No, tenemos que ver cómo hacemos... Hay que focalizarlo. Lo que pasa es que tenemos que hacer especializaciones. O sea, los clústeres, digamos, el clúster que se desarrolló aquí de zona franca, de implemento médico, dispositivo fue médico y es un clúster médico. En Guanacaste tenés que trabajar, posiblemente se puede hacer hasta un clúster médico, de turismo médico, porque... Sí, de bienestar. Y de bienestar. Y la gente puede ahora con esta nueva ley bueno, y con el nuevo estilo de vida y con esa posibilidad de traer norteamericanos a trabajar acá, los nómadas digitales. Pero tiene que haber conectividad. Sí. Tiene que haber buenas carreteras, tiene que haber, lo más importante, educación, calidad. Sí, pero eso no sucede sin planificación. Y a lo que voy es que yo que he trabajado con el Estado muchas veces, lo que concluyo es que este país en los últimos 20, 25 años abandonó la idea de que pudieran haber políticas de desarrollo productivo. Le voy a poner un ejemplo. Vea, cuando yo inicié a trabajar con este gobierno, inicié como viceministra de la presidencia y me tocó intentar echar a andar una estrategia de desarrollo productivo territorial. Entonces, le pedimos a los jerarcas que fueran uno por uno comentando cuáles eran las apuestas productivas de cada uno de los ministerios en los territorios. Nada sumaba con nada. Tenemos un Ministerio de Agricultura que le apuesta a unas cosas, a un Ministerio de Comercio Exterior que le apuesta a otras cosas, a un Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, que le apuesta a otras cosas, al MEIC le apuesta a otras cosas. Entonces, al final, no hay verdaderas apuestas de desarrollo productivo en los territorios, sino agendas institucionales pasajeras, que cambian con los jerarcas, cambian con los gobiernos. Eso no hubiera, todo el clúster de dispositivos médicos acá en el área metropolitana no hubiera podido ser realidad si los gobiernos COMEX, Procomer y CINDE durante 25 o 30 años le dan sistemáticamente. Yo recuerdo también empresarios privados. Yo hablo de empresarios privados, que fueron a hacer una zona franca de Limón. La tierra prácticamente es regalada, sí, pero el problema era la mano de obra, las facilidades, la conectividad. La gente necesita tener todo un concepto alrededor. O sea, cuando a uno habla de aquí del desarrollo, salvo lógicamente que otra vez volvemos al turismo, a la zona de ¿cómo se llama? Antes había pesca, ya no hay pesca en el Atlántico. Entonces, langosta, sobre todo, yo me acuerdo de la langosta, pero ya no hay. Y otra vez volvemos a lo mismo, el Estado se dedicó a repartir bonos o repartir un poquito de subsidios a la gente, entonces la gente no... Los empresarios son los que tienen que trabajar. O sea, el empresario, lógicamente, un empresario que está trabajando en logística, entonces ahí sí está bien ubicado, pero también podríamos haber hecho, no sé,
arreglar barcos o sí, alguna pero es muy cosa. interesante porque lo que estamos viendo ahora, que está sucediendo, es que muchas de empresas, empresarios, se están organizando en los territorios porque entienden que si no hay una estrategia de abajo para arriba y un sector empresarial organizado, dispuesto a comprarse el pleito, a organizarse, a hacer una apuesta en los territorios, eso no va a salir. Entonces, ahora que menciona el tema logística, el clúster de logística en la zona Caribe, muy interesante. Es un grupo de cerca de 30 empresas que se están sentando a hacer estrategia de negocios en el territorio alrededor de un tema común, un desafío común, que es la logística. Y por ejemplo, no sé, un astillero, cualquier otra cosa. O sea, vos tenés, un puerto tiene una importancia grandísima, ¿verdad? Porque ahí puedes muchas veces trabajar en cosas que tenga que ver con cruceros, con la gente que pueda tener un velero, en fin, con un montón de cosas. Pero yo lo que creo que tal vez, me parece a mí, tiene que haber un director de orquesta en cada uno de estos territorios relevantes, ¿verdad? Digamos, estamos hablando, por ejemplo, en Golfito ahora ya hay una marina. Pero es espectacular la marina. Claro, pero es un empresario privado que se tomó el riesgo y va a salir porque lo hizo muy bien hecho. Papagayo fue otro gran riesgo en Guanacaste. Otro polo. Ahora, pero la marina en Golfito tan interesante, cuando uno va a hablar con los empresarios que echaron a andar la marina, mira qué interesante, porque están clarísimos de que el futuro de la marina y el futuro como negocio de la marina depende no solo de la marina, sino del pueblo, de todo. Y de otras actividades ligadas al turismo. Entonces, ¿qué es lo que están? Es juntando a un montón de empresas y empresarios y empresarias, grandes, pequeñas y medianas, para hacer estrategia de negocios en conjunto en el territorio. Es lo que llamamos los clústeres, y eso es lo que estoy haciendo desde el Ministerio de Trabajo. Es el que llega en un barco, en un crucero, quiere ir a conocer distintos lugares, de aventura, y el restaurante, y quiere montarse en una lanchita todo. Y quiere hacer pesca deportiva. Claro. Bueno, pero si no se arma todo eso y se ve como una estrategia de negocios, pero es también muy difícil que haya un negocio exitoso. Entonces el INAH, las instituciones que están relacionadas con la educación, que es el sector más importante, tienen que preparar gente para eso, no para, no sé, un INAH no tiene que hacer costureras. Sí, pero me encanta esta conversación porque qué es lo que plantea la idea de un clúster, que este sector empresarial... Es una interacción completa. Completa, y entonces la política pública se articula alrededor de estas apuestas. Entonces, en lugar de que las instituciones tengan agendas independientes de lo que sucede y de lo que se requiere, la idea es que se articule la política pública alrededor de esas apuestas, y la academia y las universidades también. Es decir, ¿cómo hacemos para que la investigación y el desarrollo que hacen las universidades en los territorios no sea en función de una agenda que nadie entiende por qué, sino en función de la innovación y el desarrollo del talento, que estas actividades productivas organizadas... Pero si no se organiza el sector, si no comenzamos con el sector privado, o sea, tiene que haber un líder. Por ejemplo, en Quepos primero comenzó un norteamericano y ahora es un grupo costarricense, pero ahí están trabajando. Lindísimo. Entonces se tiene que trabajar el INAH para hacer, no para hacer costureras, no para hacer esto, no, es para gente que el sector turismo en estas actividades. O sea, ahora le pregunto una cosa, Jorge, usted con su experiencia y la institucionalidad pública aquí, desde gobierno central, ¿quién orquesta eso? Porque es que el problema es que no hay nadie orquestando eso. No. Pero qué interesante que mientras no haya un orquestador de eso, va a ser muy difícil tener una agenda común. Bueno, por eso. Vamos a ver, primero... El Ministerio de Economía, le pregunto a usted qué conoce. Yo tengo mis reservas, ¿verdad? Entonces no es el Ministerio de Economía, entonces ¿quién? ¿Cuál institucionalidad? No, es que por ejemplo un gran catalizador de traer inversión es CINDE. Yo fui fundador, y Procomer, todo el Ministerio de Comercio Exterior. Pero vuelvo a lo mismo, hay que comenzar a armar el núcleo. Yo estuve en San Carlos, a mí me encantó trabajar ahí y tratamos de verdad de hablar con ciertos empresarios, bueno, pero 4 años es nada, y además mientras, como se mueve tan lentamente todo el sector público, entonces a veces se frustra, ¿verdad?
¿Qué pensaría usted de un Ministerio de la Producción, por ejemplo, que sea un articulador, o de un Consejo de Competitividad e Innovación a nivel de la presidencia, que sea el gran orquestador de estas intervenciones? Yo Porque sí es que creo, si no... yo sí creo que ¿sí? tiene que haber mucha fuerza con los bancos también, porque Sí, los bancos lo que hacen claro. es prestar plata a tasas de interés que no. Entonces, el gobierno tiene que arriesgar también. Uno arriesga como empresario, el gobierno aporta ciertas cosas en infraestructura y se hace. Claro. China y todos los países asiáticos han desarrollado distintas zonas. Ellas llaman zonas de interés especial o Sí, zonas zonas de económicas desarrollo especiales. especial. Zonas Sí, económicas especiales. correcto. Y Sí. eso es porque se orquesta, ¿va? Pero hay que orquestarlo. Sí. Esa Y con es poder la político. diferencia. Exacto, exacto. Y hay que agarrar a los, exacto. comenzar con los diputados de cada zona y decirle, el gobierno local también, ¿verdad? Sí, sí. O sea, pero tienen que trabajar todos. Sí, sí, pero, En eso sí. pero si no hay un orquestador aquí arriba, No hay lo que nada tenemos hacer. es 10 agendas distintas de 10 instituciones que nada suma con nada y que no tienen... Ninguna, no hay una agenda estratégica en los Y está en San territorios. José. Y además, esa es la gran queja que tienen los territorios. Claro. Que las instituciones van a territorio a traer de San José lo que se piensa en San José que se requiere en el territorio. No, es que, vamos a ver. Esto tiene que comenzar por el concepto de un grupo empresarial. Sí, Si no hay un de grupo acuerdo. empresarial, como está sucediendo en Golfito, no hay Sí. cómo levantar Golfito. O Sí, sea, sí. ¿qué? Con la, ¿cómo se llama? El comercio, la parte esta. Bueno, la zona libre de ahí, de comercio de Golfito, eso no es. Sí. Golfito tiene grandes bellezas, tiene parques cerca, o sea, tiene grandes posibilidades. Pero llega un sector empresarial, entonces el gobierno te decir, bueno, aquí está el catalizador. Ahora sí, pongámosle a una persona que ya sea con recursos externos o lo que sea el consultor y que sea como el gerente general de esto. Y Tiene le que vamos haber a pedir resultados. Exactamente, pero tiene que haber un gerente Ah, sí, un articulador. gerente general, articulador, sí. Pero para eso, además en San José tiene que haber una contraparte que también mantenga esa visión. Pero yo creo esa que en visión compartida. el Consejo de Competitividad se podría hacer. Bueno, hay un grupo de diputados que están Sí. impulsando este proyecto de ley para crear un Consejo de Innovación y Competitividad a nivel presidencial, pero además consejos de competitividad a nivel territorial, Sí, regional. Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Usted y yo hemos pasado por gobiernos. La agenda de un ministro Sí, aquí es sí, un desastre. sí. O sea, aquí está, se lo come a uno Sí. todo el montón de papeleos y trámites y cosas que vive uno. Y a mí que me tocó vivir esas experiencias. Estaba en todos los ministerios viendo a ver cómo arreglo problemas. Tiene que haber poder político. Sí, Si no hay, como existe en otros países asiáticos, porque eso es un problema de cambio de mentalidad. Correcto. Y tiene que haber un mandato. Sí, Tiene que ser una cosa deliberada, planeada, absolutamente. Ahora, para cerrar con una nota de esperanza, viera qué interesante, porque eso en los territorios ya está sucediendo con el liderazgo del sector empresarial. Sí. Entonces, vea, Golfito. Entonces ahí se está armando un clúster de logística, turismo muy interesante. Sí. En la zona norte está el clúster de tecnologías de la información y la comunicación. En el Chorotega, el clúster aeroespacial, muy interesante. En el Caribe hay 3 clústeres muy interesantes. El de logística, hay uno de turismo y hay uno agroindustrial. Pero nada más le pregunto yo a Sí. usted, ¿cuál es el padrino político de todo esto? Sí, No hay. sí. Tiene que tener poder, Sí, porque sí. no va a llegar uno ahí Sí. No, tiene que alguien que decirle, el presidente, usted me pide qué es lo que necesita y se lo vamos a dar, porque lo que necesitamos es generar empleo, generar buenas condiciones. Correctísimo. Y eso, si Y nada no de- tenemos eso, Y nada de agendas de largo plazo, porque entonces, o diagnósticos, ¿verdad? sí. Porque el empresario es el que va a hacer el diagnóstico. Si no es viable, no es negocio. Pero hombre, a mí me encanta escucharlo decir esto, porque la verdad, y voy a insistir en eso, hay muchos que piensan que ese tipo de políticas no deberían existir, que aquí eso hay que dejárselo a la libre del mercado y que sea el come del mercado el que acomoda los factores de la producción. No, Jorge, eso no funciona. No, es que eso está bien. Pasó, ya nos pasó, tenemos una economía hiperconcentrada.
Si Costa Rica fuera una empresa, y digamos que es una empresa de 100 metros cuadrados, una empresa que decide que va a operar en 20 metros cuadrados y que el otro 80% no importa, eso lo va a tener inutilizado. Y que además la mitad de la fuerza laboral, que contrata 100 personas, pero nada más va a poner a trabajar a 50. Por ejemplo, menos del 50% de la fuerza laboral de mujeres está trabajando. Y uno dice, pero ¿cómo puedes prescindir de la mitad de la fuerza laboral de un país? Entonces, lo que se está planteando es, esta hiperconcentración es profundamente ineficiente desde el punto de vista económico, Sí, sí. No solo inequitativo aquí, y pero desigual. ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, aquí lo único que piensan es en subsidios, o sea, ver cómo arreglamos el problema de los, no sé, los comedores escolares, que son importantísimos, yo estoy de acuerdo, de las becas para los estudiantes de secundaria, los problemas de vivienda, ver cómo les regalamos la casa, pero no es eso. O sea, a lo mejor la vivienda, las necesidades de un clúster, por ejemplo, van a necesitar de todo. ¿De todo? O sea, un INA tiene que ir, o una universidad tiene que ir, pero si todos están en esas benditas autonomías o semiautonomías, que son básicamente otros territorios, ¿verdad? Pero son repúblicas independientes. Repúblicas independientes. Entonces, intente hacer esta orquestación aquí cuando tenés instituciones que tienen juntas directivas que dicen, no, usted no me viene a decir a mí aquí qué hago. Yo soy una junta directiva independiente y defino mi agenda como institución. Y eso no hay. No, o sea, repúblicas independientes ya no, eso no puede, o sea, eso atenta absolutamente. Y eso vamos a ver, los gobiernos locales deberían jugar un papel importante, pero también hay que fortalecerlos, hay que darles una nueva estructura, hay que ser realmente... Por ejemplo, planes reguladores. Mucho de esto que estamos hablando en los territorios no es posible porque no hay planes reguladores, no hay seguridad jurídica y ningún empresario va a invertir sin seguridad jurídica desde el punto de vista de los usos del suelo. Entonces hay que meter también a las municipalidades, por ejemplo, con la municipalidad de San Carlos. No, si es el gobierno, debieran ser empresarios también. Sí. Bueno, le voy a decir, este programa nacional de clústeres está hospedado en el Ministerio de Trabajo y lo hemos venido desarrollando en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo, pues yo estoy convencida de que el Ministerio de Trabajo sí tiene la responsabilidad de generar empleo. Sí, claro. Ahora, pero yo no lo puedo generar si no me meto en el tema productivo. Porque todo el mundo ha visto el Ministerio de Trabajo para ir a reclamar. Para ir a reclamar y para ir a hacer inspección. O sea, yo no quiero hacer inspección. Sí, exacto. Yo no quiero ser el Ministerio de Trabajo policía. Policía. Tiene que ser el Ministerio de Trabajo Empleo. ¿Están asegurados todos? No están asegurados. Sí. Y eso hay que hacerlo porque hay mucho incumplimiento. Pero por eso he querido cambiar completamente al Ministerio de Trabajo y tenemos instalado ahí el Programa Nacional de Clústeres. Ahora, claro, el gran desafío que tenemos es que viene una transición de gobierno y necesitamos ver si la perspectiva de un próximo gobierno es la que estamos conversando. Es que si no, ¿de dónde van a salir los empleos? Si no se mueve, y los ejemplos son clarísimos, ¿verdad? O sea, no hay que inventar nada. O sea, Coyoles fue un grupo empresarial. Ahora se están haciendo otras zonas francas, grupos empresariales. Sí. Porque son los que saben hacer las cosas y qué es lo que se necesita. Sí. Y cómo ahora que dice zonas francas, vea, incluso algunos hacen una propuesta de hacer zonas francas por todo el país. Cuidado, ¿verdad? Porque se nos pueden convertir en pequeños. En claves. Vean, el mismo clúster de implementos médicos aquí en Costa Rica es muy interesante porque estas son las conversaciones que están teniendo con el presidente. Están proponiendo, la misma industria está proponiendo salirse del enfoque exclusivamente de zona franca y pensar más bien en ecosistemas que jalen realmente a la economía local, que provoquen nuevas empresas innovadoras, con talento humano, con investigación y desarrollo, porque las mismas empresas, la industria que está en esas zonas francas entiende que su futuro no está permanecer entre las cuatro paredes de la zona franca, que su futuro está en abrirse. En abrirse y que las universidades, que los colegios técnicos, que el INA, que todos esos comprendan dónde va el país. Exactamente. Y se articulen y hagamos las mismas apuestas. Es que si no hacemos las mismas apuestas, esto es una dispersión enorme. Bueno, es un nuevo Ministerio de Trabajo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si todo esto no se convierte en empleo,
No hay nada que hacer. No hay nada que hacer, porque si no se convierte en empleo, no se convierte en ingresos para los hogares, y si no se convierte en ingresos para los hogares, no reduce pobreza ni cierra las brechas de ingresos. Y hay que entender muy bien que vamos a ver, yo fui textilero, he sido hotelero, varias empresas he tenido yo. Muy difícil, no creas que ser empresario es... Primero porque son altos intereses lo que hay que pagar. Y entonces, claro, al final se necesita mucho capital. Sí. Y yo creo que el gobierno también, igual que lo hacen otros países asiáticos, deben de haber un poquito de capital de riesgo. Sí. Porque la banca de desarrollo no es el modelo que debe ser, ¿verdad? Sí. Porque un emprendimiento, ¿cuál emprendimiento? Si uno no puede hacer ninguna conexión con las universidades. Sí. Anda a ver, porque, no, eso es otro mundo. Eso depende del gobierno, del rector y de las no sé cuántas leyes que se han hecho y eso hay que cambiar la Constitución. Bueno, encantado. Bueno, me encanta porque hemos coincidido absolutamente 100%. En la dirección de que eso es lo que el país necesita, políticas de desarrollo productivo deliberadas, con un fuerte liderazgo del sector empresarial y una institucionalidad pública que se articula alrededor de esas apuestas Silvia, productivas. Es un poco que el empresario conoce cuáles son las oportunidades. Eso no lo puedes cambiar. Pero el gobierno tiene que articular. Alrededor de esas apuestas. Alrededor de esa apuesta. Ahora, si esas apuestas no generan empleo, la política pública no tendría por qué articularse alrededor de eso. Es en base de empleo. Tiene que ser en base a compromisos de empleo. Sí, claro. Sí. No, estamos. Muy bien.